Yeshua, 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 Yeshua. Buenas noches. Pues sí, muchas gracias que hayan venido hoy día de disfraces y de niños en la calle y de todo ese tipo de cosas no muy cristianas que digamos, pero muy arraigadas en nuestra cultura. Entonces yo me imagino que sí, los que vinieron fueron atraídos por esa palabrita erótico. Entonces lo que podemos hacer es hacer una charla cortica y luego hacemos unas prácticas para que valga la pena. ¿Hasta qué horas tengo? ¿Hasta qué horas me dejan ustedes? Hasta mañana. Podemos seguir derecho. Bueno. No se está escuchando. Ahí. Mejoró. Y así peor. Bueno, me toca tener este bombón pegado del mentón. ¿Ahí está bien? Sí, ok, bueno. Dimensión erótica del amor. Ahora sí, en serio. Ustedes han venido trabajando un ciclo inspirado en el documento que publica el Papa Francisco, que tiene un nombre muy bonito, La alegría del amor. No. Muchas gracias. Antes de meterme propiamente en el tema del amor erótico, que lo que quiero hacer con el amor erótico es plantear un problema y que luego conversemos sobre ese problema. Y me gustaría abrir también la posibilidad de que hagamos preguntas para que esta reflexión sea un poquito más conversada. Pero antes de meterme en ese tema específico, quiero quedarme un minuto, no más en el título de ese documento, La alegría del amor. La alegría del amor. Y no más con el título, el Papa Francisco cuestiona un par de mitos que tenemos nosotros sobre el amor. Y el primer mito es que el amor es sufrimiento. Si ustedes miran en nuestra cultura, hay como una asociación allá en nuestro inconsciente entre amar y sufrir. Se tiene que sufrir cuando se ama, dice una canción de Vicente Fernández. Y uno la canta a todo pulmón y la repite y termina creyéndosela. Se tiene que sufrir cuando se ama. Alguna vez, yo esta historia la he contado algunas veces, o sea que puede ser repetida, pero yo tengo un hermano, mi hermano menor, somos 5 hijos, yo soy el mayor, el hermano menor habla prácticamente igual a mí. Y mi mamá no nos distingue muy bien por teléfono, nos confunde. Entonces siempre hay que estarle diciendo, habla con Juan. Y mi hermano le dice, habla con Gustavo, para que ella sepa, para que se ubique, ¿no? Cualquier día yo estaba hablando con mi mamá, no tuve la precaución de advertirle y me di cuenta que ella estaba convencida de que estaba hablando con mi hermano. Entonces yo le dije una bobada, por molestarla, le dije una bobada, pero fue muy interesante la respuesta de ella. Yo le dije, ay mamá, no fregues. Yo sé que soy el hijo que menos querés, pero reconoceme siquiera, soy Juan. Y entonces ella me contesta, ay, ¿cómo así que el que menos quiero? No, mijo, no, mijo, yo sufro por todos igual. ¿Se dan cuenta? Esa expresión es amor igual sufrir. Y eso no es verdad. Francisco está hablando de la alegría del amor. Ahora, hay momentos en que por amar se sufre, pero el amor no es igual a sufrimiento. Por supuesto que yo sufro cuando mis hijos están enfermos, o cuando mi esposa está enferma, o sufro cuando mi esposa tiene un problema que veo que la angustia y que, claro que sufro, por supuesto. Amar a veces trae el componente del sufrimiento, pero no es sufrimiento. Ese es como el primer mito que hay que desmitificar. Porque en la vida de pareja hace mucho daño cuando usted inconscientemente cree que amar es igual a sufrir. Eso en la vida de pareja hace daño porque usted busca los motivos para sufrir, para poder demostrar que ama. Entonces ahí les dejo esa inquietud. Muchas veces nosotros
casi que estamos haciendo cosas para sufrir y poder decir, vea todo lo que yo amo, mire cómo estoy sufriendo. Un poco la tradición católica, no toda la tradición católica, pero alguna tradición católica traía eso del sufrir. Y nosotros como los que estamos aquí sufriendo, y hay que sufrir para poderse redimir. Y a mí me parece que eso no es cierto. Porque si yo me pego, por ejemplo, del Evangelio, o por lo menos del Nuevo Testamento, hay una frase de San Pablo muy interesante que hace referencia a que él no entiende un cristiano triste, porque debería de llevar la alegría de Cristo en su corazón. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, nosotros nos hemos quedado como en la vuelta del sufrimiento y le damos vueltas a los problemas y los buscamos. En psicología de la Gestalt hay una afirmación muy importante. Dice, no busque los problemas, ellos llegan. Tranquilo. ¿Cierto? La vida de por sí va a traer momentos difíciles, nada que hacer, pero no nos quedemos buscando momentos difíciles y menos en la relación de pareja. En la relación de pareja llegarán los problemas y vamos a ver cómo los resolvemos, cómo los trabajamos. Pero el otro mito que hay sobre el amor que quiero tocar con esa afirmación de Francisco de la alegría del amor es el de la felicidad, porque es muy curioso, tenemos como dos creencias opuestas en nuestra mente. Pensar que el amor es sufrimiento y al mismo tiempo pensar que el amor es la felicidad. Entonces, ¿cómo terminan los cuentos de hadas? Y se casaron y fueron felices, y ahí amanece. Sí será. Entonces uno se va al amor del matrimonio pensando de que encontró la felicidad. Y yo me hago la pregunta, ¿qué es la felicidad? ¿Será que es? ¿Quién se ha puesto? Ahora hay expertos en felicidad, ¿sabían ustedes? En el mundo de las empresas en el que yo me muevo, hay gente que anda con el cuento de la felicidad. De hecho, hay gerentes que se llaman, ya no se llaman gerentes, sino director de felicidad. La ciudad de Medellín tiene un indicador de felicidad, pero ¿qué es la felicidad? Mire, yo personalmente pienso que la felicidad es algo que más que algo a lo que se llega, es algo a lo que se busca. El ser humano busca relaciones, logros, realizaciones que en su momento le deparan felicidad. ¿Y qué pasa después? Uno vuelve y empieza. O sea que si la idea es que la felicidad es como un estado de permanente levitación ahí como medio idiota, ay soy feliz, ay vivo feliz, no creo. Creo que uno busca realizarse como ser humano y cuando va logrando cosas que le permiten a uno realizarse, uno en ese momento se siente feliz. Y al otro día, ¿qué pasa? Vuelve y empieza, busca otra realización. El ser humano no termina, siempre está buscando cómo lograr, qué hacer. Pongamos ejemplos concretos, que eso que estoy diciendo está como muy filosófico, por lo menos muy desde la psicología de un señor que se llama Abraham Maslow. Pongamos ejemplos concretos. La semana pasada fueron grados en la universidad donde trabajo, en el CEIPA. ¿Qué sienten los muchachos cuando se gradúan? Se quitan el birrete, lo tiran, están felices, se sienten pletóricos, sí, lo logramos. Hay un momento de felicidad. Fue una cosa buscada durante 4 o 5 años, trabajada, luchada, sufrida, y hay un momento de felicidad. Y al otro día, qué problema tan berraco, hay que buscar trabajo. Me acabó la felicidad. Entonces lo mismo podríamos decir del momento en el que nace un muchachito. Nace un hijo de uno. Qué alegría, uno lo carga, lo mira, uno siente esa plenitud en ese momento hasta que la señora le dice a uno, hay que comprar pañales. Y la leche. Hasta ahí llegó la felicidad, ¿cierto? Porque inmediatamente empieza el trabajo. Entonces no es una felicidad, ojo, que niegue la realidad, y ese es como el pecado que yo veo en esa creencia del amor como felicidad, una felicidad que niega la realidad. Vea, entonces uno se casa y en el momento en el que se casa uno se siente feliz. Normalmente la boda
Todos tienen una historia distinta, pero normalmente la boda es un momento de felicidad. Y entonces vamos a vivir así toda la vida. No, vamos a ir construyendo un amor que cada vez nos va a deparar, más que un estado de felicidad, un estado de profunda alegría, en medio de todos los problemas que hay, porque vamos a tener problemas. Uno no piensa en eso cuando se casa, bendito sea mi Dios, pero yo se los prometo. Cuando me invitan por ahí a charlas con novios, les digo, les prometo los problemas. Y al que no le lleguen, me puede demandar si quiere. Yo le garantizo problemas. Claro, la vida los trae. Pero vamos a ser capaces de construir una relación que fundamentalmente nos depare gratificación, alegría. Y para cerrar esta primera reflexión, que me gustó mucho cómo Francisco pone a eso, la alegría del amor. Quiero recordar un pequeño cuento de ese escritor indio Rabindranath Tagore, seguramente lo han oído. Y Tagore en un pequeño cuento dice esto: soñaba y creía en mi sueño que el mundo y la vida era alegría. Desperté y me fui a ver el mundo y vi que en el mundo había mucho sufrimiento. Preocupado por el sufrimiento en el mundo y con la intención de aminorarlo, empecé a servir y descubrí que el servicio era alegría. Entonces, ahí en ese cuento de Tagore hay otro elemento clave: el servicio como alegría. Francisco habla del amor como alegría. ¿Será que entre el amor y el servicio hay alguna relación? Yo encuentro una, seguramente ustedes encontrarán más. ¿Qué es servir? Dar, darse, entregarse. Pero ¿cómo sirvo? Todo eso es servir, pero ¿cómo sirvo? ¿Tengo que hacer algo o no? O sea, ¿cuáles son aquí servidores? Levanten la mano, que aquí hay grupos de servidores en eso. ¿Por qué se diferencian? ¿Qué tiene que hacer usted como servidora, hija? O simplemente dice, yo soy servidora. Chao. O sea, el servicio es acción. Sí, es darse, entregarse, dar de mí, pero ¿cómo? No es que yo me siente aquí y yo les diga, ay, yo me doy mucho, yo me doy. No, yo tengo que hacer algo para que eso se vea, ¿cierto? Yo tengo que hacer algo. Es como lo que le decía a mi hijo Alejandro en estos días, que Alejandro ese es el rey del despiste y la pereza. Entonces, él tiene algunas pequeñas tareas, tiene 12 años, tiene algunas pequeñas tareas que hacer en la casa y pues sí, nunca las hace. Pero él es muy, muy, muy amoroso. Todo el tiempo nos está diciendo, te quiero papi, te quiero mami, va y nos abraza cuando se va a acostar. Es muy, muy amoroso. Y entonces yo le dije en estos días, ¿cuál amoroso? Si vos no haces lo que tenés que hacer. Las obras son símbolos de amor. Me dice, ¿cómo así papi? Le dije, vamos a hacer una cosa para que me entienda. De ahora en adelante yo le voy a decir a usted todos los días, te amo, pero no voy a pagar el colegio. ¿Me entiende? Me dijo, sí, eso. Está bien decir te amo, está bien abrazar, está bien besar, eso es manifestación de afecto, por supuesto que está bien y me encanta, le dije a Alejandro, que lo seas, que seas amoroso. Pero hay un refrán que dice que obras, ve, mira, igualito, servicio es acción y amor es acción. Entonces, aquí no estamos hablando de un amor como el que alguna vez llamábamos amor romántico. Yo me quedo, ay sí, yo suspiro, yo lo amo. ¿Y qué estás haciendo? Casi que me atrevo a hacer la primera pregunta como de reflexión, pues, y como de examen.
¿Qué ha hecho usted esta semana con la intención deliberada de enamorar al otro? ¿Qué ha hecho usted esta semana con la intención deliberada de enamorar al otro? A mí me inquieta una cosa, cuando yo le hago esa pregunta a los novios, no es esta semana, es en la última hora, ¿cierto? De novio en la última hora hice cualquier tontería para hacerle saber al otro que lo quiero. Y cuando le pregunto a los esposos, esta semana, muchos dicen, no puede ser el último mes. ¿Qué he hecho para enamorar? Bueno, me gusta mucho finalmente el título del documento de Francisco, porque habla del amor como servicio y como acción. Y por supuesto que asumir el amor como servicio y como acción es asumirlo con alegría. De ahí deriva la alegría. La alegría del amor deriva de entender el amor como un servicio que me lleva a hacer. Y seguramente nos pasará como Tagore. Al hacerlo, descubrimos que el amor es alegría. Muy bien, esa era una primera parte que quería como introducir. Yo les dije que quería plantear un problema con eso del amor erótico. Estaba haciendo la cuenta en estos días y hace más o menos unos 30 años, o va a ser 30 años, eso fue en el 78, 28 años, 38 no, 40 años, 40 años. Yo empecé a trabajar con una institución que se llama Centros de Formación Familiar. Y durante los primeros años yo estaba en la universidad, estaba estudiando en la universidad hasta que me gradué. O sea que más o menos hace 30 años empecé a hacer con los centros de formación familiar encuentros de pareja. Por la época en que empecé a hacer encuentros de pareja, fui a un pequeño grupo de parejas del centro de formación familiar en el barrio Villatina, al centro oriente de la ciudad, Villatina. La reunión era en la parroquia, una parroquia pequeñita. Yo hace muchos años que no voy por allá, no sé cómo estará ahora. En esa época era una iglesia pequeñita, que tenía a un lado, al lado izquierdo, tenía como, al lado de allá tenía como una navecita pequeñita y ahí estaba el sagrario. El grupo de parejas era pequeñito. Bueno, habrían unas 15 parejas, no habían más. Y teníamos que hablar sobre la sexualidad. Era el tema que íbamos a trabajar con las señoras y con los esposos. Ya era la segunda vez que yo me reunía con ellos, había hecho una charla sobre comunicación e íbamos a hablar de sexualidad. Cuando yo les dije a ellos que íbamos a hablar de sexualidad, un señor se puso bastante incómodo. Yo pensé que no quería estar, que lo habían llevado obligado. A esos encuentros de parejas hace muchos años, les cuento que los hombres iban obligados. ¿Aquí también? La señora les decía, vea, yo los molestaba a ellos, y les decía, aquí hay 3 tipos de caballeros. Los que vinieron porque les gusta y les parecen chéveres estos temas, esos son poquitos, 1 o 2. Los que son muy inteligentes, ellos saben que si vienen al encuentro, la señora se va a quedar contenta con ellos el resto de semana y después van a ofrecer alguna cosita por la noche. Vienen por inteligentes. Y los otros, porque les toca, porque la señora le dijo, usted mañana al encuentro, ¿va o va? ¿Entendió? Y aquí están. Yo no sé cuántos de esos habrá aquí, yo espero que muy poquitos. En todo caso, el señor no estaba incómodo por eso, estaba incómodo por el tema. Y óigase bien, el lugar. Cuando yo empecé a charlar, a hablar, el sagrario estaba atrás mío. Y el señor de pronto interrumpe, no aguanta, interrumpe, me dice, oiga, venga, pero doctor, me dijo, vamos a hablar de eso aquí. Y yo, sí, ¿por qué? Me dice, no, es que vea. Y con la boca me señaló el sagrario. ¿Eso qué quiere decir? Estoy hablando de hace 30 años. ¿Que la sexualidad era qué? Tabú, prohibido,
pecado, de eso en la iglesia no se puede hablar, delante del sagrario menos. Y yo podría contarles muchas anécdotas, no me voy a quedar en eso, pero anécdotas que simplemente ratificaban cómo la sexualidad para nosotros era un tabú. Ahora me dicen que no, es que no hay tabú. Ya la gente habla de la sexualidad, se ha desmitificado un poco el cuerpo humano. Ahora pues los desnudos y los destapes en televisión, en cine son permanentes. La vida erótica se ha también desmitificado. Ustedes se pueden ver las novelas nuestras y hay escenas no son insinuantes, son explícitas, de intimidad sexual. Y eso vende, ¿cierto? Entonces me dirían, no Juan, ya ese tema de la sexualidad está superado, ¿seguro? ¿Por qué las cifras de niños abusados por sus padres o por sus familiares aumentan en lugar de disminuir? Alguien me decía, no es que aumenten, es que antes no se denunciaban. Ah, bueno, pero ahí están las cifras. ¿Por qué las cifras de violaciones aumentan en lugar de disminuir? ¿Dónde está nuestro sentido de humanidad o nuestra conciencia de humanidad para que seamos capaces, 3 o 4 hombres de nosotros, ponernos de acuerdo para agarrar a una muchacha y abusar de ella? Y eso es permanente, no es casual, de vez en cuando, no, es permanente. ¿Cómo es posible que en el pleno siglo XXI, siglo de derechos humanos, de ONGs que trabajan por la dignidad del hombre, mire que ni siquiera estoy hablando de lo religioso, un fenómeno tan absolutamente aberrante como la trata de blancas aumente y sea uno de los negocios más lucrativos del mundo? ¿Qué es eso de la trata de blancas? ¿Cómo hacen para llevarse niñas nuestras engañadas a Europa o a Asia, particularmente a Japón? Y cuando llegan allí, que supuestamente iban a trabajar como modelos o quién sabe en qué cosa, les quitan los papeles, les quitan el pasaporte, las meten en un cuarto y usted tiene que estar trabajando como prostituta hasta que recupere el pasaje. Eso tiene sentido. Sin embargo, en el mundo ese fenómeno crece. Y ahí está. A mí eso no me habla de una humanidad que haya resuelto el tema de la sexualidad y que ya viva una sexualidad tranquila. A mí me habla de una humanidad que con relación a la sexualidad está enferma. ¿O ustedes qué piensan? Pero no nos vamos pues a esos fenómenos externos, hablemos de la vida de pareja. Ustedes saben que mi esposa hace mucha consulta de pareja, yo casi no, yo no estoy haciendo eso ahora porque estoy muy en otros temas, pero mi esposa sí, y conversamos sobre el tema. Y ella tiene esta observación, me dice, muy rara vez, una pareja viene a consulta a decir que tiene dificultades en su vida sexual. Muy rara vez. Vienen por otras cosas. Y por ahí en la tercera cita, que ya están como en confianza, aparece, y también tenemos dificultades en la intimidad. Y es muy recurrente que cuando se plantea el problema, se alejen un tiempo y algunos no vuelvan. O sea que el indicador que ve Diana es que hay muchas parejas que tienen problemas con relación a su sexualidad, a su erotismo, a su amor erótico, pero no lo hablan, no son capaces de ponerlo sobre la mesa, no lo podemos conversar. O sea que la sexualidad todavía sigue siendo tabú. Y si usted cree que no es tabú, simplemente piense en esto. ¿Usted qué hace? Levante la mano los que tienen hijos pequeños. ¿Usted qué siente cuando su hijo de 3 años le dice, oíste mamá, ¿qué es hacer el amor? Y tiene 3 o 4 años. ¿Usted le explica con facilidad o usted, vaya, pregúntele a su papá?
O sea que nos encartamos con la pregunta. No voy a tocar aquí cómo responder esas inquietudes con los niños, eso lo dejamos para otro día, pero les doy un avance. El 99.99% de los niños que hoy hacen esa pregunta ya saben la respuesta. Está midiendo a ver qué tan pendejo es usted. Antes no sabían, pero los de hoy todos saben. Muy bien. El amor erótico, entendido como la expresión de nuestra sexualidad, ha sido tabú. Y hemos culpado de eso a la iglesia. De hecho, hemos dicho que es la iglesia la que nos ha enseñado que eso es pecado. Porque finalmente lo que nos han dicho es que eso es pecado. Entonces lo consideramos pecado. Nuestras abuelas volteaban el cuadro de la Virgen del Carmen cuando iban a tener relación con el abuelo. Qué pena la Virgen. Cuando tenían relaciones sexuales con el abuelo, muchos de nuestras abuelas e inclusive de nuestras mamás se iban a confesar. Y después, ¿y el padre qué les decía? Les echaba la absolución y les mandaba 3 Padres Nuestros. O sea que, ¿qué les dijo? Que hiciera pecado. Lo curioso es que esa no es la doctrina oficial de la iglesia. Desde el Concilio Vaticano II, el amor erótico se siente, se entiende de una manera muy diferente. Es probable que en algún momento la iglesia lo haya entendido así, pero desde el Concilio Vaticano II, el amor erótico es parte fundamental del amor conyugal. De hecho, lo consideran el dinamo, el motor del amor conyugal, una parte fundamental. Y les voy a dar un ejemplo. Levante la mano si alguno de ustedes cuando se fue a casar dijeron, listo, vamos a convivir, vamos a compartir los gastos, vamos a esforzarnos pues, a cuidarnos el uno al otro, pero eso sí, de aquello nada. Usted en su camita y yo en la mía. ¿Quiénes hicieron ese trato? Es más, ¿ustedes han escuchado hablar de se consumó el matrimonio? ¿Qué quiere decir eso? Que tuvo relaciones. Es decir, si ahora pues eso no se usa mucho porque la mayoría consuman el matrimonio antes del matrimonio. Pero antes, que se suponía que llegábamos vírgenes al matrimonio, estábamos en la ceremonia, nos echaban la absolución y el matrimonio no se había consumado, no se había hecho real hasta que se tenía la primera relación sexual. Y les cuento eso simplemente para decir que ese era el valor o la importancia que tenía en la iglesia. No era pecado, era motivo de amor, era motivo de encuentro. Pero nosotros llenamos el amor erótico, que forma parte de nuestra vida, lo llenamos de tabúes, lo llenamos de prejuicios, lo llenamos de incapacidad, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que para poder que nosotros vivamos el amor erótico como lo propone el Papa Francisco, ¿ya se lo leyeron o no? Y si no se lo han leído, léanlo, y si no, vuelvan y se lo leen y repasan qué dice ahí Francisco sobre el amor conyugal, sobre las pasiones, cómo entiende las pasiones. Para que podamos llegar allá con cierta luz, yo quiero hacer 2 o 3 reflexiones iniciales, pues, o previas a esa lectura. La primera es que hay una diferencia muy grande entre la sexualidad animal y la sexualidad humana. Son 2 cosas completamente distintas. Solo tienen algo en común. Es que a nosotros también nos sirve para la reproducción. Más nada. La sexualidad animal es otra cosa, completamente distinta a la nuestra. Por eso, cuando la gente se pone a comparar la sexualidad, por ejemplo en esos programas de Discovery, de Animal Planet y eso, a comparar la sexualidad animal con la humana, están cometiendo un error, a mi modo de ver, gravísimo. Voy a poner algunos ejemplos para que vean la diferencia. La primera cosa es que la sexualidad humana, ojo con esta afirmación que me parece muy importante, la sexualidad humana es algo que se conquista. Es decir, yo conquisto mi sexualidad, yo llego a desarrollar mi sexualidad.
Y en otras teorías psicológicas se habla que es la identidad. ¿Cómo así? Sí, yo logro, porque no la tengo cuando nazco, yo logro una identidad como hombre y entiendo qué significa ser hombre en esta cultura. Permítanme poner un ejemplo y de paso tener aquí enfrente de ustedes un par de relaciones sexuales, si ustedes me lo permiten. Vengan ustedes dos para acá. No les duele, prometí. Ojo a lo que voy a hacer. Sí, para que lo puedan ver. Además, ¿sí me están oyendo? Es que tenemos público arriba. Saluden al público que está arriba, ¿no? Es muy sencillo. Ellos van a decir, y para eso me hizo subir. Observen lo que voy a hacer con ellos. Señora, ¿cómo le va? ¿Tu nombre? Laura, como mi hija, qué gusto. Caballero, ¿cómo me le va? ¿Tu nombre? ¿Qué tal, Juan? Tocayos, ¿bien o no? Listo. Quédense ahí. Acabo de tener una relación sexual. Porque al saludarlos, yo los saludé como en nuestra cultura, un hombre saluda a otro hombre o saluda a una mujer. ¿Eso está escrito en algún lado? No. ¿Eso nace con uno? No. Eso se aprende. ¿Qué pasaría si yo viniera y saludara a Juan Fernando de beso? Perdí el año, ¿verdad? Pero si estuviéramos en Europa no sería tan grave. O en la misma Argentina, ¿verdad? Porque aquí es signo mal visto. ¿Cómo la saludé a ella? ¿Y cómo lo saludé a él? Los hombres normalmente colocamos la mano muy vertical, nos miramos a los ojos, hablamos braviado, ¿qué más, hermano? ¿Bien o no? Y nos sacudimos fuerte. Pero cuando estoy saludando a una mujer no pongo la mano así, la pongo de lado. La aprieto suavecito y pongo una voz de pendejo, señora, ¿cómo le va? Ya, muchas gracias. Con ese ejemplo tan tonto lo que quiero decir es que uno aprende eso. Un animal no tiene que aprender nada de cómo ser macho o hembra. Viene en su genética. Nosotros tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender qué es ser hombre y qué es ser mujer en nuestra cultura. Entonces ahí viene una diferencia muy grande, una segunda diferencia. La sexualidad humana está marcada por la cultura. La sexualidad animal no. Ustedes han visto aparearse a los palomos o a las palomas. Es muy bonito, ¿o no? ¿No les gusta? Es muy lindo porque el palomo le echa el cuento. ¿Y cómo le echa el cuento? Él camina alrededor de la paloma haciéndole. Y la paloma, como buena dama que es, se hace la indiferente. Oína se le... Y él vuelve y se la atraviesa y vuelve hasta que de pronto la paloma le dice, bueno, mucha cantaleta, vení pues, y ya. El cuento es que todos los palomos del mundo, los de Guarne y los de Moscú, hacen lo mismo. Porque eso está en su genética. ¿Sí está claro? En cambio, ¿cómo enamoramos los hombres? ¿O cómo enamoran las mujeres? ¿Qué es cortejar? ¿Cuáles son las señales que yo le transmito al otro de que quiero enamorarlo o seducirlo? Cada cultura, en los seres humanos, cada cultura es distinta. Ahora con el tema de las redes sociales, de la globalización y del internet, pues eso se está como globalizando, ¿no? Está empezando a ser igual, pero igual por la cultura, porque se homogeniza la cultura, no porque genéticamente tengamos eso incorporado. Nosotros tenemos que aprender. ¿Qué es lo que vive un adolescente? Mi segundo hijo, Sebastián, está en los 15 años y está en ese lío. ¿Qué es ser hombre, pa? Pues no me lo dice de esa manera, pero veo que esa pregunta le da vueltas. En estos días iba conversando con ellos, salía a un centro comercial con los dos y era impresionante la cantidad de estupideces que me decían acerca de lo que les gusta a las mujeres. Y son las conversaciones que ellos tienen en el colegio, con los otros amigos. Por eso no se los dice ningún adulto medianamente sensato. Pero ellos se lo creen y es lo que la cultura repite permanentemente. ¿Qué es lo que le gusta a una mujer de un hombre?
Me impresionó que, por ejemplo, fuera tan importante algo que en mi época no era tan importante o no era importante, que tenga plata. Para los muchachos de ahora, si un hombre tiene plata, atrae a las mujeres. Si no, no. Si es pobre, está llevado. Y adivinen qué es lo que es en segundo lugar importante. Tan importante que ellos me decían, a veces puede ser más importante que la plata. Que tenga el pipí grande. Y son los adolescentes de ahora. Yo no estoy hablando de mi adolescencia, que también era importante en mi adolescencia, pero estoy hablando de la de ahora. Con eso quiero decir dos cosas. Primero, que es cultural, es decir, eso uno lo aprende, no nace uno con eso, uno lo aprende. Y segundo, que puede aprender cosas que no son. Demasiadas cosas que no son. Y ese es el problema que tenemos, hombre y mujer, para tener un amor erótico gozoso. Que tenemos demasiadas cucarachas en la cabeza, porque hemos aprendido muchas bobadas. A nuestras abuelas no les dieron ningún tipo de educación sexual. Cuando nuestras abuelas se fueron a casar y preguntaron, porque además no preguntaron en el colegio, preguntaron cuando se iban a casar, ¿qué es eso de la noche de bodas? Lo más seguro es que le hayan dado cualquier explicación que no es. Mamá, este es un caso real, voy a contar dos casos reales para que ustedes se formen la historia y averigüen en sus casas, que inclusive a ustedes mismos o mismas, que les dijeron. Mamá, ¿qué es eso pues de la noche de bodas? Ay, mija, no me pregunte, eso es una cosa muy horrible que le gusta mucho a los hombres y a uno le toca aguantarse, mija. Eso es un caso real lo que estoy diciendo. Y le agrega, vea, mija, esa es la cruz del matrimonio. Yo estoy hablando de una cosa que es el amor erótico como gozoso, y la cultura dice que esa es la cruz del matrimonio, por lo menos para el caso de las mujeres, porque a las mujeres se les dijo que no tenían sexualidad y que sentir alguna cosa era medio indecente. Una vez en un centro de formación familiar estaba hablando de esto y me dijo una señora muy graciosa, claro que esa es la cruz del matrimonio, ¿no ve que ahí la clavan a una? Voy a hacerle un pequeño homenaje, no voy a decir el nombre, pero si ella de pronto escucha esto, sabrá quién es, a una animadora de un centro de formación familiar de hace muchos años, que me refirió una historia muy bonita de ella misma. Y es que cuando ella se fue a casar, le preguntó a la mamá qué es. Mire lo que le contesta a la mamá. Dice, mija, es que él tiene un cuchillo y se lo va a enterrar. Esta muchacha completamente ingenua y muy jovencita además, se creyó que la cosa era por ahí, ¿cierto? Había que sobrevivir a la noche de bodas. Que ella preguntó qué era la noche de bodas y eso le dijo la mamá, hay que sobrevivir a la noche de bodas como sea. Entonces que ella dice que en el altar, pues, ¿cierto? Él le estaba esperando, ella entró con el papá, lo llevó hasta el altar, y que entonces cuando ella lo saludó y lo abrazó, ella tocaba a ver si sentía el cuchillo. Que después en la recepción ella esculcaba a ver si veía algún cuchillo, y que finalmente ella se le olvidó el asunto hasta que se fueron de la recepción para un hotel. Cuando llegaron al hotel ella se acordó del cuchillo, entonces que él se fue a cambiar, se entró al baño y ella revisó la habitación. ¿Será que lo tiene escondido acá? Y ella revisó la habitación a ver dónde estaba el cuchillo. No apareció el cuchillo por ningún lado. Y ella relata que el tipo fue absolutamente amoroso, cuidadoso, que era consciente de que su esposa no tenía idea de lo que de lo que era eso, que era la primera vez, y él no tuvo ningún afán. Él empezó a acariciarla con mucha delicadeza, a besarla, y que ella pues empezó a sentir unas cosas muy ricas. Y yo empecé a sentir unas cosas maravillosas, y yo me olvidé del cuchillo y dije, no, pues esto está delicioso. Cuando de pronto en un giro ahí en la cama, medio desnudos, todavía no desnudos, medio desnudos, ella siente pues la erección y dice, ¡ay, el cuchillo!
Lo tenaz es que podemos creer que es un chiste. Pues no es un chiste. Eso no es un chiste. O sea, así fue. Así fue. Porque hemos sido desinformados. Y en las cosas que he dicho aquí hay una cantidad de cosas que nos ponen de un lado, de lados opuestos. Y voy a contar uno más. Esta es de una pareja, pues ya muy mayores. Eso fue hace unos 15 años tal vez. Cualquier día, yo los conocía, no eran amigos, yo los conocía. Me llamó él: Juan, hombre, ayúdame a ubicar a esta mujer. ¿Cómo así? Ah, no, se fue. Y eso, si no es que no sé, se fue, me abandonó, no le encuentro por ningún lado. Me dejó una nota en la que me decía: fulano, chao, no me busque. Espérate, a ver, no entiendo como muy bien. Algo así como 30 años de matrimonio, ¿sí? Y de pronto se fue. Ayúdame a ubicar. Y yo, pues, yo tengo forma. Y empecé a tratar de ubicarla y la ubiqué. Y le dije que habláramos. Y me dijo: no me insistas en volver con él. Y dije: no, tranquilo, esa es su decisión. Pero a mí me interesan mucho estos temas y yo quiero que me contes por qué te fuiste. Para mí, contámelo a mí. Y accedió. Y nos fuimos para una cafetería en el centro, Palastro. Y me contó. Y me dijo: mire, la noche de bodas, la noche, es que este es en secreto. Es que es muy secreto. Entonces contémoslo así. La noche de bodas, ese tipo cogió y me violó. Llegamos a un hotelito y él me tiró contra la cama, literalmente me arrancó el vestido de novia y me violó. Y yo sentí una cosa supremamente horrible. Y yo decía: me largo. Cuando él se quedó dormido, yo empecé a empacar. Y en ese momento yo dije: ¿y si quedo en embarazo? Entonces me quedé. Y efectivamente, rápidamente, una niña, otra niña, 3 hijas. Pero yo me prometí que el día que se fueran mis hijas, lo dejaba. La semana antepasada se fue la última, por eso lo dejé. 30 años guardando el rencor de la primera noche de bodas. Pero la historia no termina ahí. Yo logré convencerla a ella de que me autorizara a contarle eso a él. Y que para que por lo menos él sepa por qué lo dejaron, que es que él no sabe. Es más, yo le preguntaba: ¿y eso siguió pasando así? ¿Así fue toda la vida sexual? Me dijo: no, eso fue la primera noche nomás. Porque tuve 3 hijas, o sea que mínimo 3 violadas, ¿cierto? Esa fue una con la que me salió Alejandro cuando tenía por ahí 4 años. Me dice: papá, ¿usted ya tiene 3 hijos? Y yo: sí, mijo, tú eres el tercero. ¿Y no más? Le dije: no, no más. Ah, o sea que usted ha hecho el amor 3 veces. Ni que fuera el más de malas, hombre. Entonces yo le conté al Señor qué había pasado, cómo era la historia. Y el Señor, llorando, me decía: eso estuvo muy mal, muy mal. Pero le voy a decir una cosa: era la primera vez. Yo no sabía cómo era hacer el amor. Entonces yo le pregunté a mi papá. Y mi papá me dijo: vea, mijo, lo más importante es que la noche de bodas su pareja, su esposa, sienta que tiene un macho al lado. Usted la coge, la tira y le da. Y eso va a asegurar que lo amen y lo respeten toda la vida. ¿Cómo les quedó el ojo? Él estaba haciendo algo malo. Estaba haciendo lo que le dijeron. Estaba haciendo lo que le enseñaron. Porque nosotros tenemos que aprender eso y nos enseñan muchas cosas malas. Entonces sería la segunda pregunta: ¿qué cosas te enseñaron? O mejor, ¿qué cosas aprendiste sobre la sexualidad que hoy te ponen lejos de tu pareja y te impiden vivir un amor erótico gozoso? ¿Qué nos han puesto lejos
¿Qué nos han enseñado inadecuado que nos hace estar lejos? Cada cual tiene que meditar sobre eso. ¿Qué prejuicios, qué tabúes, qué ideas inadecuadas tengo sobre la vida sexual que hoy me hacen o me dificultan tener una vida sexual gratificante? Por ahora, digamos una cosa: el amor erótico, como lo plantea Francisco en su documento, como lo plantea el mismo Concilio Vaticano II, no es pecado. Saquémonos esa idea de la cabeza. De hecho, como lo plantea Francisco, es una bendición. No podría haber un mejor lugar para hablar de sexualidad con altura, con respeto, que ese templo en Villatina donde estaba dando esa charla. Y cuando el lecho nupcial, nuestra camita, o el mueble, o el lugar donde nos agarró la pasión, ese escenario de nuestro amor de pareja, ese lugar es sagrado. Aprendamos a ver eso como algo sagrado, no como algo pecaminoso. Es muy difícil lo que estoy diciendo, fácil decirlo, pero cambiar el esquema es muy complicado, porque nos lo repitieron tantas veces nos han dicho gas, cochino, feo, sucio. Esas son las palabras que acompañan la descripción de una relación sexual. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros con la sexualidad? La hemos tapado. Imagínense la olla a presión, y a la olla a presión cojo y le tapo los huequitos de la válvula. Pss, 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 tapo esos huequitos. ¿Qué pasa con la olla a presión? Y pedazos de sancocho por toda la cocina, ¿verdad? La sexualidad, desde el punto de vista humano, es una fuerza, es una energía, que tiene mucho que ver con la reproducción, sí, pero es mucho más que eso en los seres humanos. Está desde el mismo momento en que nacemos y nos acompaña hasta el momento que morimos. Claro que también hay otro tabú y otro mito, y es que decir que después de cierta edad ya no ¿qué? Después de cierta edad ya no le llaman a uno la atención las muchachas bonitas. Eso es mentira. O después de cierta edad a la abuela no le gusta ver un hombre apuesto. Eso es mentira. Que no lo dice, pero que se baja las gafitas y mira. Probablemente lo que se disminuye con los años, necesariamente, es la capacidad, porque el amor erótico implica un hacer físico e implica una capacidad física, y probablemente esa capacidad disminuya. Pero usted no ha visto a los viejitos que han logrado tener una relación de muchos años, caminados, cogidos de la mano, acariciándose físicamente, tocándose físicamente. Eso es amor erótico a los 80 años o a los 90. Está desde el momento en que nace hasta el momento en el que muere. Y ustedes me dicen, desde el momento en que nace, y un niño, sí. A nosotros nos cuesta mucho pensar que los niños tengan sexualidad, porque como los niños los hemos idealizado como angelitos y la sexualidad la hemos visto como pecado, pues es imposible que un angelito tenga pecado. ¿Qué es lo que decimos de los niños? Ay, no, es que él no tiene malicia. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que no tiene malicia? A eso, a la sexualidad. Pues sí tiene malicia. Y desde muy pequeñito, esa energía erótica está ahí. Y hay muchos estudios de muchos psicólogos y de muchas escuelas de psicología que demuestran eso, ¿cierto? Para poner un ejemplo, el niño disfruta amamantarse. El niño disfruta de chupar, no solamente porque le guste comer, sino porque está en una etapa de su desarrollo sexual que los psicólogos llaman etapa oral. Por eso todo se lo lleva a la boca y lo disfruta y le gusta. ¡Ay! Pecado con la mamá, no. Forma parte de la evolución sexual de un niño y de un ser humano. Entonces ahí está esa sexualidad toda la vida. Primer tema, no es pecado, y segundo tema, está presente siempre.
ahí cuestionemos otra cosa. Llegan muchas parejas y me dicen, parejas de casados, y con poquitos años de casados, 10, 12 años de casados, ay no, es que como eso se acaba, ya acabo de decir que dura toda la vida. ¿Por qué se acaba en la relación de pareja? ¿Por qué será que se acaba? ¿O por qué será que se disminuye? ¿Será que se acaba precisamente porque tenemos una gran cantidad de ideas que nos impiden tener una relación gratificante? ¿Será que se acaba porque en lugar de amarnos a través del cuerpo y del erotismo, nos castigamos con eso? ¿Será que se acaba porque una forma que tiene la señora, lo hacen más ellas que ellos, pero una forma que tiene la señora de lograr alguna cosa es cancelar los servicios? ¿Entienden a qué me refiero, verdad? Entonces, si yo vuelvo mi vida de pareja, mi vida sexual de pareja, un escenario de pelea y de conflicto, pues yo qué voy a querer acostarme con vos. Sí, dormimos en la misma cama, pero córrete para el rincón. Y yo me corro para este rincón. Entonces, no es que se acabe, mis amores, la vida sexual, es que la acabamos. Es que la acabamos. Por los mitos que tenemos y por la forma como la vivimos. ¿Cuántos de nosotros como pareja hablamos de nuestra sexualidad? ¿Cuántos de nosotros como pareja hablamos, ve, te gustó? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo crees tú que yo puedo ser un mejor amante para ti? ¿Cuántas parejas hacen eso? La experiencia me ha enseñado que muy poquitas. No hablamos de nuestra sexualidad. La sexualidad es una cosa que las parejas hacen, pero de las que rara vez hablan. Y cuando van a hablar seriamente del tema, salen corriendo. Por eso no vuelven a consulta. Tendríamos que hablar de nuestra sexualidad. ¿Cómo estamos viviendo nuestra sexualidad? ¿Cómo te gusta? La sexualidad o ese erotismo del que nos habla Francisco está manifestado en lo que dijimos al principio, es un darse. Pero hay una palabrita que a mí me llama mucho la atención porque la utilizamos también con un contexto no muy adecuado, es entregarse. Es entregarse. Pero ¿se acuerdan cómo hablábamos despectivamente de aquella porque se le entregó al novio? Se le entregó al novio, ya ahí tiene otra connotación. ¿Qué es entregarme en una relación de amor erótico? Yo les dejo la pregunta, pero les puedo compartir qué es para mí y qué es para algunas parejas. Y me perdonan que ponga el ejemplo mío, pero es que esto no es leyendo teorías de libros, sino mirando cómo lo hacemos. Por eso es que el amor es acción. Pero no me refiero a cómo lo hacemos, a ir a buscar los libros que venden en las esquinas, 348 formas de hacer el amor, levante la pierna por este lado, meta la mano por este lado. Eso no es un problema de gimnasia. Además, para la mayoría de los que estamos acá, si nos ponemos a hacer eso, vamos a tener un problema en la columna del berraco. Entonces, hágalo normal, no se preocupe. El problema no es qué posición asumo, sino qué tanto yo me preocupo por la gratificación del otro. Entonces, por ejemplo, una preocupación mía o una intención, más que una preocupación, una intención mía en una relación íntima con mi señora, más que tener gratificación yo y sentirme muy bien yo, es cómo permito, cómo le ayudo, cómo le facilito que ella se sienta muy bien. Y eso es dar y entregar todo mi deseo, todo mi esfuerzo, toda mi presencia ahí, para que ese sea un momento mágico para los dos. Ahora, ¿qué tal si ella hace lo mismo? Funciona bien, porque entonces ella querrá dar, ella querrá que mi esposo se gratifique, que mi esposo se goce, y estoy utilizando una expresión bíblica del Cantar de los Cantares, que el esposo se goce en mí o se goce conmigo y tenga esa dimensión placentera del amor. Claro, es que eso da placer y da gusto. ¿Qué tal que no? ¿Cierto? ¿Qué tal que no? Pero fue tanto lo que nos dijeron que no, que hay muchas mujeres que no solamente no, sino que tienen
pues una cosa que se llama vaginismo es que no sienten placer, no solamente no sienten placer, sino que sienten molestia. Algunas veces hay problemas físicos, pero muchas veces no hay ningún problema físico, es psicológico. Es psicológico, es que yo no siento nada. Se llama frigidez. Yo no siento nada. Pues sí, muy bueno y todo, pero no siento nada. O el mismo hombre, tampoco. Cierto desinterés. Hay un mito en las mujeres que cuando el hombre no la busca mucho es porque tiene otras. Créanme, muchachas, que muchas veces no. Porque es que él también ha sido víctima de que eso es feo, de que eso es cochino, de que eso es pecado. Entonces no. Ahora, miren cómo funciona. Voy a contarles una situación clínica de hace mucho. Una parejita que yo tenía en consulta. Ella, muy fuerte, ¿no? Muy firme y muy dura con él, en una cita le dijo pues que él era muy mal amante. Eso es una bobada con usted. Usted, más o menos dijo esto, usted es como el gallo, rácata un chin chin y se sacude y ya. Y uno queda ahí como, siempre en los mismos días. Yo ya sé cuándo es, pero no porque usted me sugiera alguna cosa, sino porque, verdad que hoy es viernes, toca, ¿cierto? Y como a la misma hora, aquí se hace el amor los viernes a las 8, esté o no esté usted, más o menos. Y siempre es lo mismo, y ella se desahogó, y el tipo callado en la consultación. Al día siguiente, el tipo me llama, muy urgido de hablar conmigo, que si le da una cita él solo, yo, bueno, listo, lo atendí lo más rápido que pude, y en realidad él lo que iba ahí allá era a salvar su honor de hombre, su honor viril, ¿no? Y entonces empezó a referirme todas las cosas que él hacía con otras. Entonces yo callado, listo, pues que me cuente, no hay problema aquí de que sea presumido. Cuando terminó de vanagloriarse, le dije, oíste, y vos todas esas cosas, ¿por qué no las haces con tu esposa? Me dice, no, porque es que yo a ella sí la respeto mucho. Miren el concepto, ¿cierto? Tener juegos eróticos, tener una intimidad sexual gratificante, besos, qué sé yo, es faltarle el respeto al otro. Nosotros tuvimos y todavía tenemos tan arrinconado el amor erótico en la vida de pareja que tuvimos que inventarnos una figura. Estoy hablando de la humanidad. Nos tuvimos que inventar el débito conyugal. A mí me parece de lo más gracioso que tenemos dentro de la iglesia, el débito conyugal. ¿Saben qué es el débito conyugal? Les recuerdo para los que no saben, pero eso existe en la ley canónica. O sea, el débito conyugal es el deber que tiene fundamentalmente la esposa. Inicialmente se decía la esposa, ahora se dice los dos. Ahora se dice para los dos, pero antes se decía para la esposa. De atender el deseo sexual de su marido. O sea, señoras, es su deber. Débito conyugal. Ahora la iglesia lo ha cambiado, ya no lo plantea de esa manera, lo plantea de una manera muy diferente, como el deber que tenemos ambos de amarnos y gratificarnos. Pero es tanto lo que hemos excluido la posibilidad del amor erótico en la vida de pareja que nos tuvimos que inventar un cuento de que era obligación, pues. Es que hágalo porque es que es su obligación como esposa. Cuando debería ser el gusto de ser esposa, el gusto de ser esposo, el gusto de vivir nuestro amor. Y finalmente, para no hacerme cansón, hay otra cosa que quiero dejar planteada aquí, porque cada pareja tiene que revisar eso. Es que cada uno de nosotros tiene una vivencia y una dimensión diferente de la sexualidad. Lo que es, digamos, normal para ellos, puede no serlo para ellos. Lo que es gratificante para ellos puede ser incómodo para ellos. Entonces aquí no hay norma, aquí no hay hagan esto o esto o esto, no. Por eso me aterran los libros de posiciones de los que me reí ahora, porque es que ahí no está la clave. La clave está en cuánto amor podemos vivir en nuestra intimidad sexual. ¿Qué tanto nos podemos amar en ese ratico? Y cada cual
cada pareja. No, una aclaración adicional, no es un sometimiento. Algunos han entendido mal una pasaje de San Pablo, inclusive Francisco hace referencia a ese pasaje, cuando dice: esposas, sométanse a sus maridos. Y entonces lo interpretan llevándolo a la sexualidad. Haga lo que el marido diga, porque se tiene que someterse a él. No, no, porque es que también hay una cuestión de respeto y de dignidad del uno por el otro, ambos. Entonces, ¿qué hacemos? Yo no soy aquí quien para decirles hagan esto o aquello. ¿Qué a ustedes en la intimidad sexual los dignifica como seres humanos? Y les permite vivir el amor que ustedes se tienen. Porque eso es lo que debe ser el encuentro de intimidad sexual entre ustedes. Una vivencia más de su amor, porque hay vivencia de su amor cuando trabajan juntos, porque hay vivencia de su amor cuando se ayudan unos a otros, porque hay vivencia del amor cuando enfrentan un problema. Ahí también hay vivencia del amor y lo enfrentan juntos. Hay vivencia del amor simplemente cuando salen cogidos de la mano a caminar, pero también hay vivencia del amor cuando tenemos una intimidad sexual. Entonces busquemos que esa intimidad sexual, la de ustedes, sea gratificante, sea la presencia de Dios en su alcoba, sea la presencia de Dios en sus cuerpos. Cuando ustedes tienen intimidad sexual, respetándose, amándose, créanme que el abrazo de Dios está con ustedes. Y más de una vez me ha pasado que justo cuando estamos en lo que llaman los sexólogos la fase de relajación, ya tuvimos orgasmo o no lo tuvimos y estamos ahí, yo lo único que puedo hacer en ese momento, me ha pasado varias veces, es dar gracias. Gracias, Señor, porque tengo un amante aquí conmigo. Y es la amante que es la mamá de mis hijos, es mi compañera de vida, me peleo cada que puedo con ella, pero también hago el amor con ella cada que puedo. Qué maravilla, ¿o no? Qué maravilla. Y en ese momento, eso es el amor de Dios obrando en nosotros. Nosotros hicimos un error, cometimos un error con la sexualidad muy grande, y fue que la sacamos de la casa. Como lo considerábamos pecado, y el hogar es el lugar de la santidad, el hogar, los hijos, la esposa, tal, entonces sacamos la sexualidad de la casa. Por eso tuvimos que inventar lugares para poder hacer el amor, o para poder tener relaciones sexuales. Entonces los moteles son un negocio floreciente, da toda la plata del mundo tener un motel, porque sacamos la sexualidad de la casa. ¿A qué los estoy invitando yo? Entremos la sexualidad a la casa. Vivamos la sexualidad gozosa y jubilosa en la casa. Y no solamente los estoy invitando a que entremos la sexualidad a la casa, sino que invitemos a que Dios esté en medio de nuestra sexualidad. Por algo nos dio eso. Por algo nos dio eso. Miremos la sexualidad como un don de Dios. Ahora, el problema es que esa sexualidad es una fuerza demasiado grande. Entonces también es una fuerza que nosotros debemos aprender a conducir, no a reprimir, no a tapar, como dije con la olla a presión, sino a vivir de una manera adecuada. No la podemos reprimir porque es una energía que está ahí, pero podemos vivirla de una manera adecuada, podemos vivirla de una manera gozosa. Y pienso que muchos de los males que tenemos en este momento en la sociedad, que mencioné al principio de esta charla, se dan porque no hemos aprendido a vivir la sexualidad de una manera gozosa. Entonces explota. ¿Y qué es la explosión? ¿Qué es los pedazos de sancocho? La pornografía, el abuso de menores, la trata de blancas, todas las formas de prostitución, etcétera, el abuso de mujeres, la violación de mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Pienso que es porque no hemos sido capaces de permitir que esa fuerza que Dios nos dio, la vivamos dignamente, la vivamos invitando a nuestro desarrollo como seres humanos, a que nos haga más seres humanos, porque no tiene nada que ver con los animales, es otra cosa, es otra cosa. Y en ese orden de ideas podemos vivir nuestro amor erótico. Toda la vida de pareja no tiene que acabarse, cambia, se transforma, se serena, se alborota, pero nos está permitiendo ser cada día mejores seres humanos. Que la sexualidad que vivimos como pareja nos permita
crecer como personas y crecer en nuestra vida de pareja. Que la sexualidad, que ese amor erótico nos permita alimentar nuestro amor de pareja y nos permita simplemente ser cada vez más dignos hijos de Dios. Muchas gracias, que Dios los bendiga.